Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 21 de agosto. A partir del lunes 23 de agosto, personas de 40 a 49 años de 51 municipios del estado recibirán la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. El lunes 23 de agosto también comenzará la administración de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las personas de 18 a 29 años de los municipios de Canacín y Tizimín, por lo que con esta jornada se cubrirá a este sector de la población de 105 municipios del estado y solo quedará pendiente Mérida. Las dosis de la farmacéutica AstraZeneca se administrarán del lunes 23 al viernes 27 de agosto de la siguiente forma. El próximo lunes 23 de agosto arrancará este proceso con la vacunación de la primera dosis a jóvenes yucatecos de 18 a 29 años de Canacín y Tizimín. De igual forma, se aplicarán segundas dosis a la población de 40 a 49 en Valladolid, Ticul, Tecash, Motul, Peto, Chemash, Acanqué, Aquil, Baca y Buxots. El martes 24 de agosto, segundas dosis a las personas de 40 a 49 años de las localidades de Cacalchen, Celestún, Cenotillo, Concal, Chaxinquín, Chancom, Oshkushkap, Progreso, Sisantún y Silam de Bravo. De acuerdo a lo programado, el miércoles 25 se administrarán segundas dosis a adultos de 40 a 49 pertenecientes a las demarcaciones de Espita, Jocabá, Joctún, Jomum, Jují, Junucmá, Ixil, Izamal, Maxcanú y Cagua. En lo que corresponde al jueves 26 de agosto, se aplicarán segundas dosis a la población de 40 a 49 años de Quinchil, Chichimilá, Chocholá, Copomá, Mama, Maní, Cantunil, Mayapam, Sotuta, Muxupip y Mocochá. Finalmente, el viernes 27 concluye este proceso con segundas dosis a personas de 40 a 49 años de Opichén, Panabá, Quintana Roo, Samajil, Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sutzal y Suma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger a nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 269 pacientes en hospitales públicos, 51.999 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 59.793. Hoy se detectaron 293 nuevos contagios de coronavirus, 156 en Mérida, 35 en Canacín, 14 en Valladolid, 12 en Tizimín, 10 en Humán, 8 en Motul, 7 en Izamal y Peto, 6 en Junucmá, 5 en Maxcanú, 4 en Progreso y Ticul, 4 foráneos, 3 en Tecash, 2 en Concal, Panabá y Temash, 1 en Acanqué, Chaxinquín, Chancom, Chichimilá, Espita, Cantunil, Quinchil, Mocochá, Sellé, Tixpehual, Ucú y Yaxcabá. De los 59.793 casos positivos, 506 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 35.535 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 9.674, en la zona oriente 9.127, en la zona centro 3.306, en la zona sur 5.070, en la zona poniente 8.358. Lamentablemente en este parte médico informamos de 14 fallecimientos, son 8 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 23 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y obesidad. 7 residían en Mérida, una en Semul, una en Espita, una en Izamal, una en Peto, una en Progreso y una en Yobaim. En total, son 5.357 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.168 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 269 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.